vamos ya con la entrevista con el doctor Ricardo Marcenaro, presidente del Congreso de la República. Empecemos por la primera nota, la primera pregunta. El presidente de la República ha dicho ya que es intrascendente. Ayer el ingeniero Rafael Rey, quien es congresista, dijo que se publican muchas cosas como quien quiere tapar el sol con un dedo. ¿A quién le interesa si la señorita Colán usa o no minifalda o permite que el Ministerio Público se utilice o no la minifalda? Buenas noches y adelante. Muy buenas noches. Realmente me parece que es absolutamente intrascendente el tema, ¿no? En un país como el nuestro, que tiene otro tipo de problemas mucho más importantes, creo que este es absolutamente intrascendente. En el Congreso no se nos ocurriría poner una norma en ese sentido, ¿no? Sí, los fiscales no deberían opinar sobre otras cosas, otros temas, otros puntos. Sí, creo que en cualquier institución. Nosotros ya hemos tenido un proyecto que trataba algo de este tema y se mandó inmediatamente al archivo, ¿no? Creemos que ni el Parlamento ni ninguna institución puede dedicar su tiempo. ¿A quién le puede interesar cómo van vestidos si no cumplen bien su función, verdad? Lo fundamental es que se cumpla la función. Acá tenemos una información, doctor Marcenaro, que debe aparecer mañana en la revista Caretas y que le ruego, por favor, nos aclare. Tenemos el conocimiento de que usted ya la sabe. De 30 congresistas, 9 de la mayoría han dejado de votar en más del 50% de leyes aprobadas por el Congreso. De 30, 9 son de la mayoría. Encabeza la lista el doctor Enrique Chirino Soto, nada menos. El señor Delgado Aparicio, Jorge Treyes, Miguel Belit, Óscar Martorell, Daniela Espichán, Francisco Pardo Mesones. ¿Qué opina al respecto? Sí, es verdad que gran parte de los miembros de la oposición no asisten a muchas de las sesiones del Congreso. No, pero acá estamos hablando de 9 de la mayoría. Sí, pero de 9, ¿de cuántos es el total? Me está diciendo usted de 30. Eso significa que 21 de la minoría estarían en esos niveles. No me voltee la torta. Entonces, me parece, y esto es lo que yo he señalado siempre, me parece sumamente grave que realmente en las sesiones sea la mayoría la que tiene que dar el quórum y la mayoría la que tiene que estar presente durante toda la sesión, porque la minoría no asiste. Por eso es cuando vemos los resultados de las votaciones, vemos que las votaciones 60 a favor y 10 en contra, 15. Esos 10 o 15 son las 10 o 15 personas. Entonces, esta información que publica Caretas mañana? No sé, porque no la conozco. ¿No la conoce? Tú la has traído ahora como una primicia, yo todavía no la he leído, recién mañana. Es una primicia, sí, mañana leeremos Caretas. Pero sí, yo lo he señalado el día del paro. ¿Qué pasó el día del paro? Cuando algunos parlamentarios manifestaban que ese día iban a dejar de ir a trabajar. También iba a ser paro. Y en consecuencia yo les comunicaba de que no tenía nada de extraño porque habían dejado de ir a trabajar muchísimas veces, toda vez que en los plenarios nos encontrábamos con ese problema. No solamente los plenarios. Hay dos obligaciones básicas de un parlamentario. ¿Cuáles son? Que son asistir a las comisiones, que es donde se preparan los proyectos, donde se elaboran estos trabajos, y por otro lado asistir a los plenarios. Desgraciadamente, en ambos casos existe un gran ausentismo, y repito, fundamentalmente de miembros de la minoría, ¿no? Bien, pero estas personas cuyos nombres hemos mencionado son importantes para la mayoría. Todas las personas son importantes. Y 9 es un número importante. Yo por eso he propuesto de que lo que tiene que hacerse... Sin embargo, faltan y no pasa nada. Hay que descontarles. Si usted, señora, usted, señor, no va a trabajar, le descuentan. Pero a los señores congresistas no le descuentan nada. Hay que descontarles. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que descontarles, lo he manifestado, lo voy a plantear al Consejo Directivo a fin de que así sea. No me parece justo que existamos personas que asistimos todos los días al Parlamento, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, y hayan parlamentarios que decidan no asistir. ¿Y se agrava el caso, por ejemplo, el caso de, valga la redundancia, de las personas que hemos mencionado siendo presidentes o vicepresidentes de comisiones? Delgado Aparicio. Yo no quiero mencionar ningún nombre porque tendría que revisar la estadística. Pero en todo caso nosotros no hacemos ningún tipo de excepción. Creemos que aquella persona... que siendo presidentes de comisiones o vicepresidentes de comisiones no asistan. Bueno, los presidentes de comisiones asisten a todas o casi todas sus sesiones, porque lo contrario no funcionarían.
Lo que pasa es que hay dos tipos de estadísticas. Hay la estadística del Pleno y hay la estadística de comisiones. Creo que esa estadística se refiere al plenario, al Pleno. Pero en comisiones, evidentemente, las personas, varias de las que usted ha mencionado, son presidentes de comisiones. ¿Pero no es grave? Por lo tanto, asisten a las comisiones. Bueno, pero no es grave. Creo que lo más grave se trata de miembros de minoría que casi nunca asisten al Congreso y que se encuentran permanentemente ausentes, sin licencia y sin permiso. Eso sí me parece de gran gravedad. Pero quienes aprueban las leyes... que todos percibimos son de la mayoría, doctor Marcenaro. ¿Cómo pueden aprobar si ni siquiera van? No, el Parlamento es una obligación de todos. Gracias a la mayoría es que nosotros tenemos quórum. Y recuerda que muchas veces los pocos de la minoría que están en el Parlamento se retiran a veces durante una sesión, y lo hemos visto en televisión en varias oportunidades, porque nos quieren quitar la posibilidad del quórum. Y nosotros estamos ahí en forma leal, presentes. El otro día hemos votado una ley orgánica, por ejemplo, y se necesitaban 61 votos y teníamos 63 votos. Los miembros de la minoría se retiraron, un grupo de ellos, para impedir esta votación, y la obtuvimos gracias a nuestro grupo. Nuestro grupo es bastante disciplinado, realmente en todos estos años. Bueno, acá hay 9 que parece que... Hay que revisar las estadísticas, no son nombres que tú has dado, que hay que verificarlas en la realidad, ¿no? Bueno, en el caso de que así fuera, ¿merece una sanción? Hay que descontar las remuneraciones, hay que establecer el sistema a partir de ahora y hay que notificarle a todo parlamentario que si no asiste a todas sus sesiones y a todas las comisiones, debe descontarse, porque me parece que eso es lo justo, igualito que a cualquier trabajador en el país. ¿Y eso podría hacerse a partir de cuándo? En cuanto se logre el acuerdo, porque evidentemente para esto toma lograr un acuerdo se requiere que el Consejo Directivo emita una opinión. El presidente no puede descontar porque así lo considere conveniente, porque no tengo la autoridad para hacerlo. ¿Qué tiempo tomaría, doctor Marcenaro? Espero que el tiempo más corto posible, ¿no? Pero repito, no depende de mi voluntad. Mi voluntad es que se descuente. Claro, pero ¿el reglamento qué establece? No, el reglamento establece que cuando se trata de más de 15 días de ausencia, se produce el descuento. Si es por periodos menores a 15 días, no se produce. Entonces lo que ocurre es que evidentemente, como nosotros tenemos una sesión a la semana, resulta que al mes son 4 sesiones de plenario y muchas personas, repito, a veces no asisten como deberían. ¿Se establecerán sanciones a corto plazo? Espero que sí. Repito, no depende solamente de mí. Mi voluntad es que se establezcan descuentos a la remuneración. Y la de quienes asisten también, seguramente. ¿Perdón? La de quienes asisten también, seguramente. Todos tienen que participar, así es. Vamos con la presentación mañana del presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía, sí, el doctor Víctor Hoy Guay. ¿Qué es una estación de preguntas? Bueno, esta es una nueva figura que nosotros hemos establecido en esta nueva constitución que tenemos a partir de 1993, mediante la cual todos los parlamentarios tienen el derecho de formularle preguntas a los señores ministros y los ministros vienen al Congreso a responder esas preguntas. No es una interpelación. Definitivamente no es una interpelación. Es decir, los señores ministros vienen simplemente a responder preguntas, pero no vienen en calidad de interpelados. Interpelados vienen a ser sometidos a un examen en el cual, si les aprueban, lo jalan y lo sacan. Y si lo aprueban, bueno, continúan. En este caso no, esta es simplemente una estación de preguntas. O sea, a fin de que el parlamentario y a través de ellos el pueblo tenga contacto directo con los ministros para poder formular preguntas, se ha establecido esto como existe en muchos países europeos. Veamos, ¿quiénes han formulado las preguntas? Son 31 preguntas, ¿verdad? Así es. ¿Quiénes han hecho las preguntas o las han escrito, las han diferentes realizado? Parlamentarios de mayoría y de minoría, no recuerdo los nombres en este momento. ¿También ha participado la oposición? Sí, fundamentalmente son de la oposición. La gran cantidad de preguntas son de la oposición. ¿En qué tipo de temas? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para aumentar el empleo, siendo este el problema fundamental del país? El gasto social. ¿Cómo hacer para aumentar el gasto social? ¿Cómo hacemos para mejorar el funcionamiento de ciertos entes del Estado? ¿Cómo hacemos para construir más carreteras? Va a venir el ministro de Transporte, etcétera, ¿no? O sea, esas son el tipo de preguntas que se hacen y ese son el tipo de respuestas que se van a dar mañana. ¿La deuda externa también? También sobre la deuda externa, sobre el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esos son temas sobre los cuales el ingeniero Víctor Hoy nos debe dar respuesta mañana. Y una vez que él termina, o los ministros que van a asistir terminan de responder, los parlamentarios puedan hacer una repregunta.
O sea, si no quedaron satisfechos con la respuesta, hacen una repregunta. O sea, hay derecho a la repregunta. Hay derecho a la repregunta. Y creo que es una institución sumamente sana y muy buena para el país. ¿Quiénes van a asistir? ¿El ministro Joiguay? Mañana asiste el señor ministro de Trabajo, el señor ministro de Transportes y el ingeniero Víctor Joiguay. Y hablarán de diversos puntos. De esos temas más o menos a los cuales yo he hecho Esto referencia. es a las 11 de la mañana, ¿verdad? Esto comienza a las 11 de la mañana. Bien. ¿Y qué ocurre luego de esta estación de preguntas, doctor Marcenaro? Bueno, nosotros mañana... ¿Se expresa un voto de confianza? ¿No se expresa nada? No se necesita ¿O es para nada, simplemente es para información? información, no se requiere ni un voto de confianza ni nada por el estilo. Y nosotros vamos a continuar con nuestra sesión, en consecuencia continuaremos viendo las normas que estén pendientes en el Pleno, ¿no? Bien, ahora, ¿podemos hablar del Congreso? Claro que sí. ¿Sí? Claro. El Congreso y su imagen. De todo el Congreso. Medio decaída, deteriorada, Muy decaída. quebrajada. Sí, de acuerdo, muy decaída. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Bueno, creo que el Parlamento se ha convertido evidentemente primero que es en el centro de las grandes discusiones y al público, a la gente no le gusta ver la pelea, no le gusta ver la confrontación, el público, la gente quiere ver paz, quiere ver acuerdo y nosotros vemos que desgraciadamente en el Parlamento hay gente que a veces pierde la paciencia, no en mi caso, pero sí en otros y en consecuencia eso no agrada. Y por otro lado, como el Parlamento es el lugar de la gran discusión política, ahí se resaltan y se saca todo lo negativo que puede existir más en un que país. Discusión, lo que vemos es reclamos, porque ya está casi todo acordado, es lo que dice la oposición. No, ahí todo se discute, todo se analiza y todo es revisado y generalmente los dictámenes que llegan al Pleno son debidamente discutidos y modificados en el plenario. Creo yo que no ha habido muchas leyes. La poca participación que la oposición tiene. Tiene plena participación. Gran parte de los proyectos... Puede hablar, pero... No, gran parte de los proyectos que aprueba el Congreso son de la minoría. Hay gente de la minoría que es muy trabajadora, es muy colaboradora y están presentando... y sus proyectos son aprobados. En consecuencia, existe una gran colaboración. O al revés, hay algunos proyectos de la mayoría que reciben los aportes de la minoría y son modificados en el Pleno y basta ver cualquiera de las sesiones para ver realmente cuántos aportes existen en las sesiones. Por lo tanto, es un trabajo de colaboración. ¿Considera usted que ese ¿no? es el motivo por el que está tan venida menos la imagen del Congreso? Porque el Parlamento viene de hablar. Claro. Y obviamente lo que esperamos es que se converse, se discuta. Es muy difícil que un Parlamento ¿No será en el la corrupción, mundo... doctor? En el Congreso es difícil la corrupción porque los parlamentarios no manejan recursos como los puede manejar el Poder Ejecutivo. En consecuencia, nosotros no tenemos disponibilidades de dinero. Lo que ocurre es que en el mundo todos los parlamentos sufren un gran desgaste, una gran crítica. Son muy pocos los parlamentos en el mundo que tengan un alto grado de aceptación. Pero en el caso del señor Manuel Ajo, perdón, el caso del señor Abanto, ¿no son casos de presuntamente corrupción? Bueno, hay que determinarlo, ¿no? No se puede adelantar una opinión. Yo como presidente del Congreso no podría hacerlo. Lo importante es que el Parlamento, en cuanto se entera de una denuncia, inmediatamente forma una subcomisión, tiene un plazo determinado que se va a vencer muy pronto, así que muy pronto vamos a conocer los resultados. Por ejemplo, en el caso del señor Y si hay una Lajo, garantía, sí. Hay una garantía. Para mí no hay diferencia entre mayoría y minoría. Si hay alguien que ha procedido ilegalmente, incorrectamente, inmoralmente, tiene que ser puesto en manos del Poder Judicial para que sea sancionado. Y mi grupo político, todos están de acuerdo que así se debe proceder sin hacer distinción de mayoría y minoría. Por ejemplo, el caso del señor Manuel Ajo hoy se presentó ante la comisión, ¿verdad? Que preside el doctor Espichán. Así es. ¿Cuánto tiempo tiene para hacer descargos, en fin? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, tiene un plazo, no sé exactamente qué día vence, esto tiene un plazo de 30 días para continuar, para terminar la investigación. Tengo entendido que ya la próxima semana debe estar concluyendo este plazo. El señor Lajo ahora tiene la posibilidad de hacer la defensa, él se ha presentado con sus abogados y en consecuencia continuará este proceso, como todos los otros que se estén viendo en el Parlamento. Lo que pasa, Rosana, es que en el Parlamento hay cosas que el público no conoce porque los medios no difunden. Por ejemplo, el Parlamento Nacional es la institución más visitada en el Perú. El Parlamento Nacional tiene el centro de cultura más activo que hay en el país. Hemos editado 16 libros de tipo culturales y estamos editando 14 más. En el Parlamento tenemos uno de los museos más visitados del Perú. El Parlamento es una institución que tiene las bibliotecas
más completas y más modernas en cuanto a informática, etcétera, etcétera. O sea, hay mil cosas. Yo vengo de un evento sobre preservación de patrimonio cultural en el cual se llena el hemiciclo de lo que era antes el ex Senado y hacemos una serie de aportes sobre cultura. Lo llamamos publicherry. No sé, pero lo que te quiero decir, hay todo esto que como los periodistas no resaltan, y creo que es una labor importante. Legisladores de UPP renuncian a comisiones de educación y de derechos humanos, dice La República, y acusan a Marta Hildebrand de no querer debatir. Esto en la comisión que usted señala. Justamente lo que ocurre es que hay personas que no quieren asistir a comisiones, entonces lo que han decidido es renunciar a las comisiones, y ya tenemos muchísimos casos. Debatir. Todo se debate, en el Parlamento todo se debate, pero el presidente de la comisión es quien señala el orden de los debates. Es como el presidente del Congreso señala el orden de los debates, pero que no me digan que en el Congreso no debatemos todos los días jueves, es cuestión de prender la televisión y verificar las discusiones que hay permanentemente. Entonces, pero claro, la agenda no la va a poner la minoría, porque la minoría no ha sido elegida para dirigir, la minoría ha sido elegida para controlar, verificar y oponerse. Pero no vamos a pretender ahora que el partido aprista o el partido comunista sean los que dirigen el Parlamento, porque si así fuera, estaríamos engañando al pueblo que votó, porque el pueblo cuando votó le dijo, a ustedes les doy un solo sitio, a ustedes les doy tantos sitios, mientras que a nosotros nos dio mayoría. Entonces es lógico que nosotros ponemos la agenda, pero eso es lo natural y para eso el pueblo nos ha dado el voto. No deje debatir, por ejemplo, la doctora Marta Hildebrand. Todos los temas. La doctora Marta Hildebrand es una mujer que discute absolutamente todos los temas. Venimos de una gran discusión, hemos sido felicitados por todos los brillantes expositores por esta gran discusión que estamos manejando en el Congreso sobre preservación del patrimonio cultural, que creo que es uno de los temas fundamentales y nuevamente sobre el cual desgraciadamente no se le da difusión. Y creo que eso es mucho más importante, la preservación de nuestro patrimonio cultural, que el tema de las minifaldas, por ejemplo. Sin embargo, tú verás que las primeras planas son las minifaldas y no es la preservación del patrimonio cultural, esta maravillosa herencia que hemos recibido del pueblo pre-inca. Para eso tiene usted una oficina de relaciones públicas, de protocolo y demás. La tenemos y mandamos las publicaciones a todos los medios y desgraciadamente no se difunde. No ocurre nada. No se difunde. Vamos a un punto importante. El Consejo Directivo aprobó ayer sobre la presentación de declaraciones juradas para los funcionarios públicos, pero no para todos. ¿Por qué? No, el Consejo Directivo lo único que ha hecho ayer es señalar que se verá mañana, tiempos. Proyecto que se vería mañana, ¿no? No, ha entrado a la agenda para ser visto, pero hay 20 o 30 para que veas que no es exacta. Esto ha entrado a la lista de todos los proyectos que están en la orden del día, será visto en su momento. Acá hay un problema y la discusión es la siguiente. ¿Quiénes deben presentar declaración jurada? Y la pregunta es, cuando uno designa a un destacado jurista o a un destacado arquitecto para que venga a asesorarlo a uno en el Parlamento o en un ministerio en forma de honor, uno no le paga, y le dice, pero usted tiene que presentar, no maneja fondos porque es un simple asesor, no tiene poder de decisión, etcétera. Y uno le dice, pero usted tiene que presentar su declaración jurada y señalarle al público todo su patrimonio. En el caso de gentes que tienen recursos económicos, no aceptan ser asesores. Entonces, en el Perú tendríamos que negarle a muchas personas que son valiosísimas y que realmente pueden hacer un excelente aporte al país, la posibilidad de hacerlo. Y te digo porque nosotros ya hemos consultado con muchas de las personas que nos dicen el día que salga una norma en la cual nos obliguen, desde ya cuentan con nuestra renuncia. ¿Por qué? Y son asesores porque hay gente que no quiere... ¿Alguien lo dijo alguna vez? Pero se exponen, existe delincuencia, existen posibilidades de que luego sean chantajeados, etcétera. No todo el mundo quiere exhibir su patrimonio. Gente como tú, como yo, que somos personas pobres, no nos preocupa porque no tenemos un gran patrimonio. Usted no es muy pobre que digamos, doctor Marcenaro, ¿eso no evitaría que exista cierta corrupción, como que la hay y la hay? ¿Sí? No, que haya quienes se enriquezcan. No, porque mientras que declaren los parlamentarios, declaren todos los miembros del Poder Ejecutivo, declaren todos los que tienen poder de decisión, declaren todos los asesores que cobran, etcétera, etcétera, nos parece muy bien y en eso definitivamente debe continuarse así. La vez pasada se ha publicado la lista de quienes poseen yates y no por eso, pues, nadie, la mayoría ha dicho, esta boca es mía. Claro. Es exponerlos posiblemente a lo que usted dice, ¿no? Claro, y justamente por eso ha habido una gran crítica, ¿no? Bueno, entonces, pero se publicó.
Bueno, pero 600 quizá no se debió publicar. El problema está en que se puede poner en riesgo a muchas personas. Y repito, habría mucha gente que puede colaborar, y además lo hace ad honorem, es decir, lo hace gratuitamente y perderíamos Bien, esa posibilidad, ¿no? Mañana no se verá este asunto, solamente... Posiblemente ese tema no se va a ver el día de mañana, porque vamos a tener toda la mañana la estación de preguntas y hay varios proyectos que todavía estarían pendientes, ¿no? Parece que ese queda de lado. No, lo que pasa es que son 30, entonces desgraciadamente podemos trabajar hasta las 11, 12 de la noche, pero más de eso ya los parlamentarios evidentemente y por razones obvias, si estamos desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche, el cuerpo se cansa. Para terminar, sí, lo que no se cansa es el poder. ¿Está usted de acuerdo con la reelección del presidente Alberto Fujimori? Me gustaría que sea candidato, creo que... Porque evidentemente un presidente como Alberto Fujimori, que ha pacificado al país, que ha controlado la inflación, que nos ha reinsertado internacionalmente, que nos recuperó las reservas que estaban en cero a 9.500 millones de dólares, que ha transformado el país, que ha creado instituciones nuevas, que ha electrificado gran parte de los pueblos jóvenes, que ha otorgado colegios en muchas zonas deprimidas del país y podría seguir interminablemente. Las carreteras que estaban 85% destruidas en 1990 y hoy día están reconstruidas en un plan y proyectos de avance realmente impresionante, es obvio que una persona con ese tipo de cualidades debe continuar porque todavía hay un proyecto que continuar. Mira tú, la gran crisis mundial, la crisis brasilera, la crisis asiática, tuvieron la idea nada más, y el Perú la ha resistido, a pesar de que estamos en una situación muy difícil, crítica y sin empleo. ¿El poder desgasta? El poder desgasta, y que así ya es que desgasta. Es tiempo del cambio, que el presidente Fujimori lo ha hecho muy bien, pero que se requiere un cambio tal como lo dice la Constitución. Lo que pasa es que yo no estoy dispuesto a hacer nuevos experimentos. Me acuerdo cuando subió Alan García, la gran ilusión, la gran esperanza que había en este joven político que iba a surgir al poder, y mira tú, nos dejó un país absolutamente destruido por apostar a una nueva opción. Pero cuando se apostó al presidente Alberto Fujimori, hoy presidente de la República, también era un albur. De acuerdo, pero dio buen resultado. Entonces, si ya tenemos la fórmula y ya sabemos que da buen resultado y es posible que pueda ser candidato nuevamente, dejemos que lo sea y que lo venzan. Entonces los de no oposición, si creen... No, porque todo tiene un límite y el límite lo establece en un nuevo periodo. Pero dejemos que la población decida y que la población establezca si Fujimori debe o no continuar. ¿Y la Constitución? La Constitución es clarísima, yo soy miembro del Congreso Constituyente. La Constitución dice que un presidente, esta nueva Constitución, puede ser elegido 2 veces. El presidente fue elegido con esta nueva Constitución una sola vez. ¿Cuántas veces le falta? Le falta una vez más. Pero ya fue elegido 2 veces. Pero fue elegido con una Constitución que le permitía una vez. Esa Constitución ya está derogada. No, es una opción absolutamente jurídica, así ha sido aceptada por la Corte Suprema, así ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional y ha sido aceptada por el Congreso mayoritario. Nos vamos, pero antes dígame, ¿hay posibilidad de fraude? Porque hay toda una oficina de alerta ciudadana, está aquí en el Diario de la República, contra el fraude electoral. Es imposible el fraude electoral, sin embargo nos parece muy bien que se designen todas las organizaciones que deseen participar en el tema del fraude electoral. No vamos, pero ¿por qué cree usted que Porque en cada mesa, cada partido político tiene el derecho a poner un personero al cual se le da copia del acta. Luego esas personas se van, reúnen las actas y las suman y ven si el cálculo oficial es exactamente igual a ese. Y por lo tanto es muy fácil establecer si es que ha habido fraude o no. Por lo tanto, todos estos grupos políticos podrán nombrar a sus personeros, se quedarán con el acta y podrán claramente establecer si es que existió o no fraude. Por lo tanto, hoy día es casi imposible cometer un fraude. Lo que sí queda claro es que usted espera que el presidente Alberto Fujimori vaya a la reelección. Así es, con la gran ilusión y la gran esperanza de que Alberto Fujimori se decida a ser candidato en su momento y espero que el pueblo siga votando por su chinito. Bueno, muchas gracias, doctor Marcenaro. Gracias por su presencia y su paciencia. Es usted un hombre muy paciente. Así es, hasta ahora no he logrado perder mis papeles. Vamos a una pausa y volvemos con la respuesta a la denuncia que formulara ayer el ingeniero Rafael Rey sobre los libros de sexo para los niños, en realidad 4., 5., 6. grado. Volvemos.